Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Paco Pérez Fresquet sobre la empresa familiar. Ponemos sobre la mesa algunos casos de éxito de compañías que tienen este modelo de gestión a nivel español e internacional y cuáles son sus ventajas e inconvenientes a la hora de afrontar los grandes retos de la economía mundial. Paco Pérez Fresquet, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Vamos a hablar hoy de la empresa familiar. Para empezar, quiero preguntarte qué importancia tiene este modelo de empresa en la economía española. Bueno, la empresa familiar en mi opinión, es la columna vertebral. Es decir, que todas las compañías nacen desde una familia. En general, suelen ser proyectos de personas que se van configurando dentro de ese entorno familiar. Hoy en día los datos son abrumadores. Es decir, solo en Andalucía más del 50% del Producto Interior Bruto es generado por empresas familiares. En el conjunto nacional sube esa cifra al 70%. En un contexto global podríamos hablar a nivel mundial que el 60% del Producto Interior Bruto está en manos de empresas familiares. 70% de la mano de obra laboral está en empresas familiares. El contexto lo tenemos un poco peyorativo porque siempre pensamos en la empresa familiar solo una pequeñita empresa, pero esas pequeñitas van creciendo. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que afrontan y cuáles son las ventajas que tienen este modelo a nivel de gestión frente a otras empresas? Bueno, hoy en día la empresa familiar ha ido avanzando muchísimo. Una de las grandes lagunas que se tenía históricamente era un tema de profesionalización. Hoy en día no se distinguen entre una multinacional configurada por un grupo de accionistas frente a un modelo de empresa familiar, ya cada día están más profesionalizadas. La empresa familiar lo que permite es una visión más a largo plazo. Es un lugar donde incluso hasta los errores se perdonan mejor. Es una empresa que tiene más una vocación de servicio, una vocación de permanencia en el territorio y de intentar prestar servicios desde un afán de una superación personal, una transformación del entorno, más que a veces pensando simplemente en un beneficio económico. ¿Cuáles serían algunos nombres de empresas paradigmáticas, tanto a nivel español como a nivel internacional, que sean empresas familiares? Bueno, hoy vamos a estar con tres empresas que en el ámbito andaluz son tres empresas de referencia: Ayesa, Cosentino y el grupo Osborne. Son tres empresas de una larga trayectoria. En Andalucía hay muchísimas. En el conjunto español, pues podemos hablar empresas de la primera empresa española, Inditex. Nos suena a todo el mundo mucho también Mercadona, nos suena el tema de Mango. Son todas empresas familiares. Se define una empresa familiar cuando la propia familia tiene un control mayoritario de la organización, dirección y ejecución del propio proyecto empresarial. En España hay muchísimas y muchas veces nos suena como si fuesen solo multinacionales, pero hay muchas de reconocido prestigio y nombre. Siempre, al menos yo lo planteo, ¿no? La empresa más grande del mundo es una empresa familiar, es Walmart, y actualmente es una empresa norteamericana, tiene más de 2.200.000 empleos directos que generan ellos. Pero Heineken es otra compañía también familiar, BMW, el grupo Roche, suizo, José Cuervo, temas de tequila en México, son grandes compañías, Cargill norteamericana, Christian Dior, son todas empresas de tipo familiar que han ido creciendo, que han ido desarrollándose. Y hoy en día la empresa familiar, cuando da ese salto de convertirse de la pequeña a una mediana, su crecimiento, su inquietud le permite rápidamente adoptar roles de globalización, de internacionalización. En España se ha hablado mucho con el cambio de modelo productivo de la necesidad de crear más empresas, de emprendimiento. Vemos muchas charlas, yo he asistido a algunas que el modelo es un poco cómo vender tu empresa a Google, ¿no? Este modelo de startup. ¿Crees que hoy por hoy las empresas nacen con vocación de durar en el tiempo? Esperemos que sí. Es decir, ahí hay que analizar un poco el comportamiento de la nueva generación, de los llamados millennials, es decir, cuál es la inquietud por la que tiene. El escenario de futuro al que nos vamos a encontrar es que cada día será más complicado el trabajo por cuenta ajena. Es decir, tendremos que ir a dotar de recursos y de herramientas de creación del propio puesto de trabajo. Y esto conllevará al nacimiento necesariamente de más vocaciones empresariales, de más empresas, que se darán cuenta, si no en ese primer estadio de creación de la propia empresa, que necesitan de una colaboración, de una elaboración de grupos de trabajo para hacerla sostenible. Es decir, entrar en la dinámica de crear, vender, en el fondo es adulteradamente, pero es una forma de especulación, ¿no? No tiene sentido. Hoy el buen empresario tiene, en mi opinión, dos elementos clave en su subconsciente. Quieren cambiar el mundo y lo hace por superación personal. Es decir, el índice de fracaso de aventuras empresariales es alto, pero cuando se consigue es porque se quiere superar a sí mismo. No está buscando ni tan siquiera un lucro económico. Pospone mucho la gratificación. La gratificación es crear empresas. Simplemente por dar un dato, estamos hablando de Ayesa, Osborne, Cosentino, tres empresas andaluzas que generan ellas solas más de 7.000 puestos de trabajo.
con unos niveles además de cualificación impresionantes. Y son empresas andaluzas, nacidas en Cádiz, nacidas en Sevilla, nacidas en Almería. Desde la Loyola estáis en una posición privilegiada para ver la evolución de los directivos del mañana. Vosotros formáis directivos y en liderazgo. ¿Cuáles son los retos de la formación de los grandes empresarios del mañana? Bueno, yo lo extendería a todos. Es decir, el escenario que podemos dibujar de futuro, que es lo que se nos está configurando, es que hay un elemento que va a ser consustancial. O sea, el mundo hoy está dividido entre ricos y pobres, pero cada día vamos a una sociedad donde el conocimiento va a ser excluyente. La obsolescencia ya no es solo desde el punto de vista factor tecnológico, es obsolescencia de cerebro. Es necesario la educación permanente, continua, a lo largo de la vida, en cualquiera de las profesiones. Todas aquellas profesiones que tengan hoy un mayor aliciente o una mayor preeminencia del uso de brazos van a desaparecer. Podemos pensar cualquiera, desde una señora, un señor que esté en la caja de un supermercado, pues, un señor, una señora sirviendo gasolina, un señor en un peaje. No va a sobrevivir. Es decir, el desarrollo va a depender mucho de esa capacidad de concienciarnos, de formarnos. Hay un informe de la Universidad de Stanford que determina que pasaremos 2 veces por la universidad. Ya vamos a un cambio de sociedad que no es estudio, trabajo y me jubilo. No es repetible, no es realizable. Y vamos a ir a un modelo en el que estudio a lo largo de toda mi vida, porque no puedo sobrevivir en el entorno con lo que aprendí hace 5 años. La obsolescencia, la globalización, la participación de más agentes, de más países. Seamos conscientes, somos más de 7.300 millones de personas en el mundo. Cada minuto que pasa, nacen 3. Y Europa no es el centro de nada, no somos tan hegemónicos. Y la gente está aprendiendo. Cuando uno ve los crecimientos de determinados países, tienen que ver mucho con la educación, tienen que ver mucho cómo conciben la formación. Para nosotros como universidad representamos un modelo diferente de universidad en el que decimos que nuestros alumnos pueden entrar con 17 y con 107 años, porque lo van a necesitar a lo largo de la vida, en diferentes momentos, en diferentes ciclos. Y esto es un tema de concienciación. Paco Pérez, muchas gracias. Gracias a ustedes y encantado. Muchas gracias a Paco Pérez Fresquet por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.